Léalo, hermano. ¿Ya lo encontró? Primera de San Juan, ¿qué? Porque tiene que decir, hijitos míos. ¿Mandé? Léalo, por favor, es los uno. Amén. Gracias, hermano. El Señor la bendiga. Hermanos, ¿cómo se debe de entender? Tenemos un abogado. Óiganlo bien y aprendamos lo que dice aquí. Pero por eso, todo lo que vemos en la tierra, leyes, gobernantes, una cosa igual. Por ejemplo, cuando se encuentran los reos encarcelados y los van a enjuiciar, luego cayendo el reo tiene que buscar unos abogados, ¿sí o no? Para su caso. Y el juez o el abogado tiene que saber de las leyes para que así las aplique y sea defendido. Ya defendido el culpable, ¿sí o no? Y según sea la transgresión, sea denigrante, es el juicio, según sea, ¿verdad? Entonces, hermanos, un abogado, desde el momento que cayó, lo agarró la ley, era prófugo de la ley, entonces ya cayó en las manos de la ley, inmediatamente busca un abogado, dijimos otra vez. Y el abogado está intercediendo. Pues que no, la ley no lo amparó y va a ser llevado a la inyección letal, ¿cómo se llama? Letal, letal, que quiere decir ya no hay remedio para esa persona. No hubo ley que lo defendiera hasta cierto punto, pero el abogado tiene que seguir aplicando la ley. ¿Y sabe cuándo deja de abogar? Cuando es muerto. Hasta ahí. Nuestro Señor Jesús es el abogado de todo el mundo, no nomás de nosotros. De todo, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo en aquel que crea será salvo. Creer es obedecer lo que Él dice. Lo que Dios dice, Cristo lo dice. Guarda los mandamientos para empezar. Entonces el abogado está con nosotros, con todos nosotros ahorita, el abogado. Y va a dejar de abogar hasta que nosotros muéramos, siendo ya el primero, ¿verdad? Dicen, por allá se me está llegando. Entonces, hasta entonces va a dejar de abogar por mí hasta que yo muera. Pero por lo pronto, se debe de entender que mientras tengamos abogado, podemos seguir luchando en obedecer a Dios. Solamente que ya muerto, ya es imposible. Yo ya no puede abogar, ya no hay por qué abogar, porque el muerto nada sabe, y yo ya no puedo ni obedecer. A lo mejor obedezco mejor porque estoy quietecito en el cajoncito. Bueno, pero la cosa es que estamos aprendiendo cómo se entiende tener abogado. Nuestro Dios en verdad nos da una tregua desde que entramos a este mundo y hasta que nos vamos. Gracias a Dios tenemos un abogado. Y ese sí es permanente. Y ese es hermoso, ¿eh? Yo quisiera decirles,
nosotros no podemos saber cuántos pecados denigrantes tenemos cada uno de nosotros, porque solamente nosotros sabemos cómo hemos ofendido a Dios. Cada quien sabe cómo ofende a Dios. Cuando escuchamos las leyes y somos rebeldes, ahí se ve la rebelión del hombre. Es, por ejemplo, como se ven en algunas veces. Tiene usted una corte y luego tiene usted a corte y usted no va a corte. Vienen los policías y lo sacan amarrado de su casa. ¿Por qué? Porque ellos ven la rebelión cuando usted no obedece las leyes. Así nosotros debemos de estar conscientes, por iniciativa propia, por inercia, quiere decir por instinto. Todos tenemos instinto de conservación, o bien cuando debemos algo, ¿verdad? Por ejemplo, como el que roba, pues no se esconde de que no lo vean porque sabe que es malo, y echa a correr porque sabe que lo pueden agarrar, o el que mata, o el que, en fin. Entonces estamos viendo que se ve un instinto de conservación. ¿Por qué corre? No lo vaya a matar el casero o el que está agrediendo. ¿Por qué corre? Y fíjese que todo lo que vemos, dije bien, sirve para enseñanza. Nosotros aprendemos hasta de una cucaracha. Cuando usted quiere matar la cucaracha, ella se da cuenta, luego echa a correr y se esconde porque le va a quitar lo más valioso, que es la vida. Y es precisamente nosotros también, es saber apreciar la vida que Dios nos da, para que no sea quitada en cualquier forma. Bueno, entonces estamos viendo pues cómo se debe de entender, y más que hay que hablar del abogado, desde luego. Pero vamos a ver el libro de Romanos. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol San Pablo a nosotros los romanos. Y esa es la lucha que estamos haciendo, hermanos, y es hermoso. Sí, en Romanos capítulo 6. Vamos a empezar con el 5, primeramente. Vamos a empezar con Romanos capítulo 5. Verso 3. Hace una pregunta. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos. Hace ahí la pregunta. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo. Y viene la otra pregunta. ¿La incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? Va la respuesta en el 4. Romanos 5, verso 4. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios. Yo estoy en el 5, perdón, estoy en el 3. Sí, en el 3. Sí, estoy en el Romanos 3:3. Sí, perdone, les pido disculpa. Dice Romanos 3:3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, la primera pregunta. La segunda, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera. Hermanos, la incredulidad es un anzuelo maligno que existe en todo el mundo, y esos que son incrédulos blasfeman. Algunos dicen que
que precisamente no va a venir Cristo, porque ya van cursando como 2000 años y no ha llegado. Argumentando que desde sus abuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos han dicho que viene Cristo y no puede llegar. ¿Y sabe cómo se llama? Incredulidad, y se llama blasfemia. Por eso aquí está diciendo de esas personas que dudan y no reciben, y es más, hasta argumentan, dice, ese libro lo inventaron los hombres para controlar al mundo. Y sin darse cuenta, es cierto, Dios ha controlado toda la existencia de toda su obra, desde pequeñito hasta lo más grande. Dios controla. Y nosotros cuando entramos a obedecer a Dios, nos controla con las leyes. Porque todas las cosas que Dios en su obra tienen leyes. El sol, la luna, las estrellas, los tiempos. ¿Sí o no? Los tiempos están marcados. Primavera, verano, otoño, invierno. Y está controlado todo por Dios. Y nosotros, gracias a Dios, que nos estamos controlando por medio de su mano poderosa. Y tiene poder para perdonarnos. Tiene poder. Es poderoso nuestro Dios. Y nos debe de dar un gusto tan grande, una alegría tan grande todo el tiempo, porque tenemos un Dios misericordioso. Entonces vamos a seguir leyendo. El verso 8 lo aclara bien, preguntando así: ¿y por qué no decir como somos, blasfemados? Y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es injusta o justa, ¿verdad? ¿Sí? La condenación de los cuales es justa o no es justa, de los que blasfeman. El verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo de pecado. Esta cosa, hermanos, de que desde el judío y nosotros estamos ya delante de Dios bajo de muerte, hermano. Vean ustedes que Cristo murió. Y entonces nosotros decimos y creemos que murió por todo el mundo. Pero también nosotros tenemos que pagar el pecado. Vamos a seguir viendo. Y seguimos aquí. Dice Romanos 6:23. ¿Alguno quiere leerlo para que vean? Sí, amén, como dice. 6, no, es 6:23. Amén. Hermanos, nosotros al morir tenemos que pagar. ¿Cómo se paga el pecado? ¿Por qué es la razón que descendemos al sepulcro? Para pagar el pecado. Porque la paga del pecado, muerte. Y como decía el hermano Manuel, estamos bajo de pecado, hermanos. Tenemos que pagar ese pecado. ¿Y con qué se paga? Con la muerte. La Biblia habla de dos cosas, y de esas dos cosas se desprende toda la historia de la humanidad.
Habla de la vida y de la muerte desde el principio. Que está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la herencia que nos dejó nuestro padre Adán fue la muerte para todo el mundo. Fue la muerte. Y por ese pecado tan grande y los demás que nosotros mismos nos buscamos, tenemos que morir, hermano. Pero es que nosotros y los profetas y todos aquellos justos y aquellos hombres importantes, ¿por qué debían de morir? ¿Por qué el pueblo judío, tan como los gentiles, están acusados de pecados, dice aquí? ¿Y por qué debemos de morir? Miren, hermanos, en el Salmo capítulo 82, verso 7 en adelante, vamos a ver qué dice ahí. Ahora vamos a buscar un profeta. Salmo 82. Si alguno lo encuentra. Sí. A ver, vamos a ver el 6 y el 7. Amén. Con la palabra de Dios nosotros somos dioses, pero dioses chiquitos. Pero como dioses. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesús, este mismo pasaje. ¿Dónde se encuentra? Vamos a ver dónde se encuentra. En San Juan, capítulo 10, me parece. ¿Sí lo encuentran? A ver cómo dice. Cuando lo querían apedrear, el 30. Sí. Amén. Nosotros vemos desde cuando Dios mandó a Moisés: vas a ir a sacar a mi pueblo. Y le dijo: ¿qué no ves que no puedo hablar? Soy tardo para hablar. Dice: no le hace. Allá tienes un hermano y te va a encontrar que se llama Aarón, y tú vas a ser por Dios y él será por boca. Así está escrito en Éxodo 3. Bueno, entonces estamos viendo que somos dioses pequeñitos, pero que somos dioses porque venimos de Dios. Entonces, ¿quién nos hizo? Pues si venimos de Dios, somos dioses. Aquí la palabra en el capítulo 10 está diciendo, dice que lo iban a apedrear. Y dice: bueno, ¿por cuál mala obra me apedrean ustedes? Dice: por mala obra no, pero porque te dices que vienes de Dios y tú siendo hombre,
Y dice aquí entonces, en el verso 34 de San Juan 10 dice, respondiendo Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Y dije, dioses sois. ¿Acaso no han visto que está escrito que ustedes son dioses? Verso 35. Si dijo dioses es aquellos a los que, ¿cuáles fue la palabra de los cuales fue hecha la palabra de Dios? Y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, quiere decir que está una palabra firme de Dios, que vosotros venimos de Dios y somos dioses. Bueno, pues entonces como que me pongo a pensar que el maligno le dijo a Eva, yo no voy a decir, revoco esa palabra, no al maligno, le dijo la serpiente. Yo no veo ahí que diga que le haya dicho el maligno, yo veo que le dijo la serpiente. Dice, antes sabe Dios que el día que comas vas a ser como dioses. Y fíjense cómo dice verdades a la mitad, pero dioses no, pero ella quizá no comprendió, no sé, éramos dioses mortales, hermano. Y no le explicó, ustedes van a morir, dice, entonces dice, no, dice Dios que cuando comamos, vamos a, no van a morir. Entonces ella se creyó que no íbamos a ser mortales, pienso yo. Pero él estaba diciendo a medias que sí íbamos a ser dioses, pero mortales, ¿verdad? Por eso dice el Salmo 82, del verso 7 que leímos, dice, aunque son dioses, van a pagar con la muerte. Y esa es la causa. Si Cristo murió por todo el mundo, nosotros morimos por nosotros mismos para pagar nuestros pecados, hermano. Y esa es la causa que descendemos pues a la tierra otra vez en polvo. Bueno, vamos a seguir viendo Romanos y yo pienso que ya va, sí, vamos a dar paso a lo demás. Dice Romanos capítulo, ahora sí, el capítulo 5. Invito a mi hermano Robert que me lea, por favor, el verso 19 en adelante hasta el 23. Sí, por favor, hermano. Y es hermoso que nosotros escuchemos la palabra. Entonces, vamos por partes. Sí. Empero, dice. Adelante. Sí. No. Sí, entonces otra vez estoy mal. Es 3:19. Sí. A major. Amén. Entonces está diciendo, porque sabemos que todo lo que la ley dice, oiga bien, ¿cómo somos educados? Por la ley, porque la ley nos está diciendo, ¿verdad? Dice lo que están en la ley. Nosotros, los que estamos en la ley, nos dice, para que toda boca se tape. Nosotros, gracias a Dios,
Se ha tapado la boca en el sentido que no somos blasfemos. Pero por los que no tienen ley, usted les dice, la enseñanza de Dios es guardar la ley. Ah, no, dice, eso sí ya no. Soy salvo por gracia y por fe y están diciendo cosas que hasta cierto punto las dicen como está escrito, pero no entienden. Pero nosotros ya tapamos la boca para no blasfemar y la tapamos porque entendemos que la ley nos sujeta a nosotros. La ley nos sujeta para no hablar mal. Verso 20. Porque las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de él. Aquí nos paramos tantito. En veces como que en veces no entendemos cuando le damos paso a la ley. Y en veces puedo ser yo el primero que no entiendo. Y como que no entiendo. Pero cierro la boca porque no entiendo. Pero menos vamos a estar contra jamás. Y yo aprendí en la milicia, dice, las leyes se hicieron para cumplirse, no para discutirse. Y gracias a Dios tenemos todos este sentido, que no discutimos por la ley. Seremos lo que seremos, pero nunca jamás vamos a estar, porque es la ley de la vida, para llegar al reino de Jesucristo. Entonces aquí dice bien claro, él dice, porque las obras de la ley, ninguna carne se justifica delante de él. Bueno, ¿quién es el que justifica? ¿La ley o Cristo? ¿Quién es el que justifica? ¿La ley o Cristo? Más como si dijera, ¿quién salva? ¿La ley o Cristo? Entonces la ley. Miren, llegó el joven rico, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hubiera dicho, yo te salvo. ¿Cuál es el problema? ¿Lo mandó a dónde? A la ley. Pero ahora ¿quién salva? ¿Cristo o la ley? Dice, ay, en vez de verdad como cuando no sabemos para dónde salva a Cristo, porque Él murió por nosotros, pero guardando, exacto, a cambio de obedecer la ley de nuestro Dios, porque Cristo viene para que obedezcamos al Padre eterno de los cielos, el que nos formó. Entonces, entonces ahora ¿qué? ¿Vamos a desechar la ley porque Cristo salva? No, las dos cosas van juntas. Vamos a ver si las dos cosas van juntas. Hablando de Cristo en Salmo 40, verso 7, y ahí vemos si no va la ley con Cristo, y es lo mismo que vamos a ir nosotros. ¿Cómo dice? Salmo 40, verso 7. ¿De quién habla? Sí. Amén. ¿Cristo a dónde lleva la ley? ¿Y nosotros a dónde la debemos de llevar? También en el corazón, hermano.
establecemos. Eso lo dice en Romanos, ¿qué? 3, 20, 31 o 33. Léalo, por favor, hermano Manuel. ¿Es 10:31 o 3:31? Es 3:31, ¿verdad? 3:31 de Romanos, ¿cómo dice? Bueno, entonces el 10:4, ¿qué cosa dice de Romanos? Pues entonces, como que ya está en contra. Y es el mismo que está hablando San Pablo a los romanos. ¿Cómo dice el 10:4 de ahí mismo? Amén. Aquí está el 4. De Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Ya. Viniendo Cristo, ya no hay ley, hermano. Es lo que dicen. Pero nosotros no decimos así, que viniendo Cristo ya dejó la ley Cristo. Va en el corazón de Cristo. Y nosotros también debemos de llevar la ley en el corazón para llegar, para que nos llegue esa ley al reino de Jesucristo, a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero aquí dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero el verso 5 no está diciendo que deje la ley de Moisés. A ver, lean el 5. Vuelve la ley a nosotros. No es cierto que viniendo Cristo ya no hay ley, no. El 5 lo dice, bien claro. Porque Moisés dice, describe, la justicia es por la ley. El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas, hermano. Miren a San Pablo, hermano, ese es el problema, por eso no entran muchos gentiles, porque San Pablo escribe, San Pablo es como una persona, vamos a decir, mira, aquí van a entrar todos los que traigan aquí una tarjetita que tengan pintada aquí la ley, aquí bueno, como ese logotipo que se ve aquí, ¿verdad? Ajá, el Torah que tengan aquí, como cuando hay esos regalitos de cabañas, está la ley aquí. Ponte en la puerta San Pablo ahí. Y todos los que traigan ese, ¿cómo se dice? Jafet, déjalos entrar, y los que no los. Y así San Pablo pone las cartas, y para que entres para acá necesitas entenderle a San Pablo, porque si no le entiendes a San Pablo, no llegamos a nada, hermanos, a nada llegamos. Bueno, segunda de San Pedro, capítulo 3:16, habla de los que no le entienden. A ver, dígalo. Léalo bien, léalo bien. Perdición. Y el verso 1, el verso 9 dice, y el que no tiene estas cosas es ciego. ¿O no lo dice allí? ¿A dónde dice eso? 1:9 de San Pedro. Me parece que es primera, ¿no? O ahí mismo en el segundo, pero es 1:9. ¿Y qué le ha pasado? El que no tiene estas cosas es ciego, y habiendo olvidado la purificación, ¿cómo los purificamos? ¿Cómo los purificamos? Es bonito entender.
por medio de Cristo guardando la ley, nosotros nos venimos a purificar, hermano. Esto es hermoso, hay que tomarlo con seriedad. Si no lo tomamos con seriedad, entonces estamos perdiendo el tiempo y somos incrédulos. No, hay que afirmarnos que viniendo a escuchar la palabra y haciendo el consejo que nos dice, nos estamos purificando. Pero solamente entenderán los entendidos, dice nuestro Señor Jesucristo por medio del profeta Daniel, entenderán los entendidos. Pero los indoctos, inconstantes, no entran porque tuercen, no entran en la congregación de Dios, hermano. No entran, no porque yo lo diga, lo dice el apóstol Pedro. En las epístolas, hablando de nuestro hermano Pablo, en las epístolas de él, dice, hay unos difíciles de entender que los inconstantes o indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Cómo se entiende que las tuercen, la agarran y la están torciendo, no? ¿O cómo? No. Cuando usted le dice sábado o reposo o sábado de guardar, dice, estás mal, es domingo. En cualquier día o todos los días, no es cierto, están torciendo. Yo en una congregación y anduve en varias, aquí dice que la Pascua es una vez al año y nosotros la hacíamos cada primer domingo de mes, 12 veces al año. ¿Qué estaba yo haciendo? Torciendo para mi propia perdición, porque Dios nos mandó así. ¿Cómo ven? Ahora bien, vamos a buscar Hebreos, un texto tan, pero creo ya es hora, ¿verdad? Ya está. Ya ahí le paro tantito, mejor. Sí, porque el tiempo es el que nos va controlando, y ya vamos a ir siendo controlados con el tiempo, ¿verdad? Y así es bonito, siendo controlados por el tiempo. ¿Verdad que el tiempo, Dios nos controla por el tiempo? Porque cuando dice sábado, es que ya se llegó el séptimo día, y es el tiempo, y ahorita ya es el tiempo de que se acabe la predicación. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.